Bienvenido al canal Explorando la Fe y las Religiones, donde te invitamos a conocer más sobre los profetas verdaderos y los falsos profetas que han marcado la historia de la humanidad con sus mensajes, sus milagros y sus engaños. En este canal, aprenderás qué es un profeta y qué diferencia hay entre un profeta verdadero y un falso profeta. ¿Qué criterios se pueden usar para discernir entre los profetas verdaderos y los falsos profetas, según la Biblia y la historia? ¿Qué ejemplos de profetas verdaderos y falsos profetas se pueden encontrar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la historia de la Iglesia y en los tiempos actuales? ¿Qué profecías se cumplieron de los profetas después de Jesucristo y qué profecías no se cumplieron? ¿Qué consejos se pueden dar para evitar ser engañado por los falsos profetas y las sectas engañosas y para seguir a los verdaderos profetas que nos conducen a Jesucristo, el único camino, la única verdad y la única vida? Además, podrás participar en este canal, haciendo preguntas, compartiendo tus opiniones, contando tus anécdotas y solicitando que te dibuje una imagen relacionada con el tema. También podrás responder a un cuestionario detallado de todo lo generado aquí, para evaluar tu aprendizaje y tu comprensión. Esperamos que este canal sea de tu interés y de tu bendición, y que te ayude a crecer en tu fe y en tu conocimiento de Dios. Te animamos a que seas parte de este sitio, y que nos acompañes en esta aventura de explorar la fe y las religiones. Que Dios te bendiga y te ilumine. A continuación le presento un estudio histórico basado en la información que he encontrado en varios estudios. Los profetas son personas que hablan en nombre de Dios y transmiten su mensaje al pueblo. A lo largo de la historia, han existido profetas verdaderos y falsos profetas que se diferencian por su origen, su motivación, su contenido y su resultado. Los profetas verdaderos son aquellos que son llamados, enviados y ungidos por Dios para cumplir su voluntad. Ellos hablan solo lo que Dios les indica, sin importar lo poco popular que sea su mensaje. Ellos buscan la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Ellos anuncian tanto el juicio como la salvación, y sus palabras se cumplen. El ejemplo más grande de un profeta verdadero es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para revelar al Padre y dar su vida por la humanidad. Otros ejemplos de profetas verdaderos son Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel, Juan el Bautista, Pedro, Pablo y muchos más. Los falsos profetas son de dos clases, los que pertenecen a falsas religiones y hablan en nombre de falsas divinidades, y los que pertenecen a la verdadera religión y equivocadamente pretenden hablar en nombre del verdadero Dios. Los falsos profetas dicen solo lo que el pueblo quiere oír, o lo que les conviene a ellos mismos. Ellos buscan su propia gloria y el beneficio material. Ellos anuncian solo paz y prosperidad, y sus palabras no se cumplen. El ejemplo más grande de un falso profeta es el Anticristo, el enemigo de Dios, que vendrá al mundo para engañar y destruir a la humanidad. Otros ejemplos de falsos profetas son los profetas de Baal, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos cristos, los falsos mesías y muchos más. Para discernir entre los profetas verdaderos y los falsos profetas, es necesario conocer la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad y la revelación divina. La palabra de Dios nos da los criterios para evaluar el origen, la motivación, el contenido y el resultado de los profetas. Algunos de estos criterios son: el profeta verdadero reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador, y su mensaje está de acuerdo con el Evangelio. El falso profeta niega o distorsiona la persona y la obra de Jesucristo, y su mensaje está en contra del Evangelio. 1 Juan 4, 1, 3, 2 Juan 7 a 11, Gálatas 1, 6-9. El profeta verdadero tiene el testimonio del Espíritu Santo, que le da poder, sabiduría y amor. El falso profeta tiene el espíritu del Anticristo, que le da engaño, mentira y odio. Mateo 7, 15-20, 2 Pedro 2, 1, 3, 1 Juan 4, 4-6. El profeta verdadero respeta la autoridad de Dios y de su palabra, y se somete a ella. El falso profeta se rebela contra la autoridad de Dios y de su palabra, y la desprecia. Deuteronomio 13, 1, 5, 18, 15-22, Jeremías 23, 9-40, 2 Timoteo 3, 16-17, 4, 1, 5. El profeta verdadero produce frutos de justicia, paz y amor en su vida y en la de los que le escuchan. El falso profeta produce frutos de iniquidad, confusión y división en su vida y en la de los que le siguen.
Mateo 7, 15-20, Gálatas 5, 16-26, Santiago 3, 13-18. En los tiempos anteriores de la historia, los profetas verdaderos y falsos profetas se manifestaron de diversas maneras, según el contexto histórico, cultural y religioso de cada época. Algunos ejemplos son: en el Antiguo Testamento, los profetas verdaderos fueron los portavoces de Dios para su pueblo Israel, que le recordaban su pacto, le exhortaban al arrepentimiento, le anunciaban el castigo o la restauración, y le revelaban el plan de Dios para la salvación de todas las naciones. Los falsos profetas fueron los que se oponían a los profetas verdaderos, que seducían al pueblo con falsas esperanzas, que le incitaban a la idolatría, y que le apartaban de la voluntad de Dios. Un ejemplo de confrontación entre los profetas verdaderos y los falsos profetas fue el que tuvo lugar en el Monte Carmelo, entre Elías y los profetas de Baal. 1 Reyes 18, 16-40. En el Nuevo Testamento, los profetas verdaderos fueron los testigos de Jesucristo, que proclamaron el Evangelio del Reino de Dios, que confirmaron la palabra con señales y milagros, que edificaron la iglesia con dones y ministerios, y que predijeron los acontecimientos futuros. Los falsos profetas fueron los que se infiltraron en la iglesia, que negaron la divinidad y la humanidad de Jesucristo, que introdujeron herejías y sectas, y que engañaron a muchos con falsas profecías y prodigios. Un ejemplo de advertencia contra los falsos profetas fue el que dio el apóstol Juan en su primera carta. 1 Juan 4, 1, 6. En la historia de la Iglesia, los profetas verdaderos fueron los que mantuvieron la fidelidad a la palabra de Dios, que reformaron la doctrina y la práctica de la Iglesia, que defendieron la fe de los ataques externos e internos, y que impulsaron la misión y el servicio de la Iglesia. Los falsos profetas fueron los que corrompieron la palabra de Dios, que deformaron la doctrina y la práctica de la Iglesia, que atacaron la fe con falsas enseñanzas y persecuciones, y que obstaculizaron la misión y el servicio de la Iglesia. Un ejemplo de lucha entre los profetas verdaderos y los falsos profetas fue el que se dio durante la Reforma Protestante, entre los reformadores y los papas. Lutero, Calvino, Zwinglio, etc. En los tiempos actuales, los profetas verdaderos y falsos profetas siguen existiendo y actuando, según el propósito de Dios y del diablo. Algunos ejemplos son: en el mundo cristiano, los profetas verdaderos son los que continúan anunciando el Evangelio de Jesucristo, que enseñan la sana doctrina, que exhortan a la santidad, que denuncian el pecado, que consuelan a los afligidos, que orientan a los confundidos, y que preparan a la iglesia para la venida del Señor. Los falsos profetas son los que tergiversan el Evangelio de Jesucristo, que enseñan falsas doctrinas, que toleran el pecado, que halagan a los impíos, que explotan a los necesitados, que confunden a los incautos, y que desvían a la iglesia de la esperanza del Señor. Un ejemplo de discernimiento entre los profetas verdaderos y los falsos profetas es el que se hace mediante el estudio de la Biblia, la oración, el consejo y la experiencia. 2 Timoteo 2:15, 1 Tesalonicenses 5, 19-22, Hebreos 13, 7-9. En el mundo no cristiano, los profetas verdaderos son los que llevan la luz del Evangelio a las tinieblas del mundo, que confrontan los ídolos y las mentiras del mundo, que sufren por causa de la justicia, que aman a sus enemigos, que hacen el bien a todos, y que buscan la salvación de todos. Los falsos profetas son los que propagan las tinieblas del mundo, que adoran los ídolos y las mentiras del mundo, que causan injusticia y violencia, que odian a sus prójimos, que hacen el mal a todos, y que buscan la perdición de todos. Un ejemplo de contraste entre los profetas verdaderos y los falsos profetas es el que se ve en las diferentes religiones, ideologías y movimientos que existen en el mundo. Mateo 5, 13-16. Para saber si un profeta es verdadero o falso, debes aplicar los criterios que te mencioné en mi estudio histórico. Te los resumo a continuación. El profeta verdadero reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador, y su mensaje está de acuerdo con el Evangelio. El falso profeta niega o distorsiona la persona y la obra de Jesucristo, y su mensaje está en contra del Evangelio. El profeta verdadero tiene el testimonio del Espíritu Santo, que le da poder, sabiduría y amor. El falso profeta tiene el espíritu del anticristo, que le da engaño, mentira y odio. El profeta verdadero respeta la autoridad de Dios y de su palabra, y se somete a ella. El falso profeta se rebela contra la autoridad de Dios y de su palabra, y la desprecia. El profeta verdadero produce frutos de justicia,
paz y amor en su vida y en la de los que le escuchan. El falso profeta produce frutos de iniquidad, confusión y división en su vida y en la de los que le siguen. Estos criterios se basan en la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad y la revelación divina. Por eso, te recomiendo que estudies la Biblia, que ores al Señor, que busques el consejo de otros cristianos maduros, y que examines tu propia experiencia con Dios. Así podrás discernir entre los profetas verdaderos y los falsos profetas, y no serás engañado ni manipulado por nadie. Que Dios te bendiga y te guíe. Causas de los falsos profetas. Hay muchas posibles causas de los falsos profetas en el mundo, pero algunas de las más comunes son: la ignorancia de la palabra de Dios. Muchos falsos profetas no conocen ni respetan la Biblia, que es la revelación de Dios y la norma de la verdad. Ellos inventan sus propias doctrinas y profecías, que no tienen fundamento ni coherencia con la palabra de Dios. Ellos engañan a los que tampoco conocen ni estudian la Biblia, y los apartan de la fe verdadera. 2 Timoteo 4, 3-4. La codicia del dinero y el poder. Muchos falsos profetas son movidos por el amor al dinero y al poder, que son la raíz de todos los males. Ellos usan su posición y su influencia para explotar a los incautos, para sacarles sus bienes, para manipularlos y para dominarlos. Ellos se enriquecen y se enaltecen a costa de los demás, y se oponen a los que les contradicen. 2 Pedro 2, 1, 3, 1 Timoteo 6, 9-10. La rebelión contra la voluntad de Dios. Muchos falsos profetas son rebeldes a la voluntad de Dios y se dejan llevar por sus propios deseos y pasiones. Ellos se resisten al Espíritu Santo, que les convence de pecado, de justicia y de juicio. Ellos se endurecen en su pecado, y se burlan de la gracia y la misericordia de Dios. Ellos se alían con el diablo, que es el padre de la mentira y el enemigo de Dios. Hebreos 3, 7-19, Judas 1, 8-13. Estas son algunas de las causas de los falsos profetas en el mundo, pero hay muchas más. Lo importante es que nosotros no nos dejemos engañar ni seducir por ellos, sino que nos mantengamos firmes en la fe, en la esperanza y en el amor de Dios, que nos ha dado su Hijo Jesucristo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, que nos ha revelado al Padre, que nos ha salvado por su muerte y resurrección, y que vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. 1 Juan 4, 1, 6, Hebreos 1, 1, 4, Apocalipsis 19, 11-16. Para evitar ser engañado por los falsos profetas, te sugiero que sigas estos consejos. Estudia la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad y la revelación divina. La Biblia te enseña quién es Dios, quién es Jesucristo, qué es el Evangelio, cómo es la Iglesia, qué es la voluntad de Dios, y qué es el plan de Dios para la historia. La Biblia te ayuda a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. La Biblia te equipa para toda buena obra, y te hace sabio para la salvación. 2 Timoteo 3, 14-17, Salmo 119, 105. Ora al Señor, que es el que te da el Espíritu Santo, que es el Consolador, el Maestro y el Guía. El Espíritu Santo te ilumina para entender la palabra de Dios, te convence de pecado, de justicia y de juicio, te da poder, sabiduría y amor, te da dones y ministerios, te da frutos y evidencias, y te sella para el día de la redención. El Espíritu Santo te ayuda a reconocer la voz de Dios y a resistir la voz del diablo. Juan 14, 15-26, 16, 7-15, Efesios 1, 13-14, 4:30, 5:18. Busca el consejo de otros cristianos maduros, que son los que te pueden orientar, corregir, animar y apoyar en tu caminar con Dios. Los cristianos maduros son los que tienen una fe sólida, una esperanza firme, un amor sincero, una conducta ejemplar, una doctrina sana, una experiencia probada, y una autoridad reconocida. Los cristianos maduros son los que te pueden advertir de los falsos profetas y enseñarte a seguir a los verdaderos profetas. Hebreos 13, 7-9, 1 Tesalonicenses 5, 12-15, Proverbios 11-14, 15-22. Examina tu propia experiencia con Dios, que es la que te confirma tu relación con Él, tu crecimiento espiritual, tu servicio al prójimo y tu testimonio al mundo. Tu experiencia con Dios es la que te muestra su gracia, su misericordia, su fidelidad, su bondad, su paz y su alegría.
Tu experiencia con Dios es la que te hace ver su obra en tu vida, en tu familia, en tu iglesia y en tu entorno. Tu experiencia con Dios es la que te hace anhelar su presencia, su voluntad y su gloria. 2 Corintios 13:5, 1 Juan 5, 10-13, Filipenses 4, 4-9. Estos son algunos consejos para evitar ser engañado por los falsos profetas, pero hay muchos más. Lo importante es que mantengas tu comunión con Dios, con su palabra, con su espíritu, con su pueblo y con su propósito. Así podrás estar alerta, vigilante y preparado para enfrentar a los falsos profetas y para seguir a los verdaderos profetas que te conducen a Jesucristo, el único camino, la única verdad y la única vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Aquí tienes 2 anécdotas que he creado basándome en el estudio histórico que te presenté antes. Un día, un hombre llamado Juan se encontró con un predicador en la calle, que le hablaba de un nuevo Mesías que había venido al mundo, y que le ofrecía la paz y la prosperidad a cambio de una donación. Juan, que era un cristiano fiel, le preguntó al predicador qué decía la Biblia sobre ese Mesías, y cómo podía estar seguro de que era el verdadero. El predicador se puso nervioso, y le dijo que la Biblia era un libro antiguo y obsoleto, y que él tenía una revelación directa de Dios. Juan, que conocía la palabra de Dios, se dio cuenta de que el predicador era un falso profeta, y le dijo que se apartara de él y que se arrepintiera de su engaño. Juan siguió su camino, y oró por el predicador, para que Dios le abriera los ojos y le mostrara la verdad. Un día, una mujer llamada Ana se encontró con una profetisa en la iglesia, que le hablaba de Jesucristo, y que le ofrecía una palabra de consuelo y de esperanza. Ana, que estaba pasando por un momento difícil, le preguntó a la profetisa cómo podía recibir esa palabra, y cómo podía estar segura de que era de Dios. La profetisa le sonrió, y le dijo que la Biblia era la fuente de la verdad y la revelación divina, y que ella solo confirmaba lo que Dios le había dicho. Ana, que estudiaba la Biblia, se dio cuenta de que la profetisa era una verdadera profeta, y le agradeció su palabra, y la abrazó. Ana siguió su camino, y alabó a Dios por su gracia y su misericordia. El consejo que te puedo dar, basado en estas anécdotas, es que siempre compares lo que te dicen los profetas con lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Así podrás discernir entre los profetas verdaderos y los falsos profetas, y no serás engañado ni manipulado por nadie. Que Dios te bendiga y te guíe. Profecías que se cumplieron de los profetas después de Jesucristo. Las profecías que se cumplieron de los profetas después de Jesucristo son aquellas que anunciaron los acontecimientos futuros relacionados con la historia de la Iglesia, el destino de Israel, el surgimiento y la caída de los imperios, la aparición del Anticristo, la segunda venida de Cristo y el juicio final. Algunos ejemplos de estas profecías son: la profecía de Daniel sobre las 4 bestias, que representan los 4 imperios mundiales que dominarían sucesivamente a Israel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esta profecía se cumplió en la historia antigua y también anticipó el surgimiento del Anticristo, que será el líder de una confederación de 10 reinos que se opondrán a Dios y a su pueblo en los últimos tiempos. Daniel 7, Apocalipsis 13. La profecía de Ezequiel sobre la restauración de Israel, que predijo que Dios reuniría a su pueblo disperso entre las naciones y lo traería de nuevo a su tierra, donde lo limpiaría de sus pecados, le daría un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y haría un pacto eterno con él. Esta profecía se cumplió parcialmente en el regreso de los judíos del exilio babilónico, y se cumplirá plenamente en el futuro, cuando Israel reconozca a Jesucristo como su Mesías y Salvador. Ezequiel 36-37, Romanos 11, 25-27. La profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo, que anunció que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, y que sus siervos y siervas profetizarían, y que habría señales y prodigios en el cielo y en la tierra. Esta profecía se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús y les dio poder para predicar el Evangelio y hacer milagros. Esta profecía también se cumplirá en los últimos días, cuando el Espíritu Santo capacitará a la Iglesia para resistir la persecución y el engaño del Anticristo, y para anunciar la venida de Cristo. Joel 2, 28-32, Hechos 2, 16-21, Apocalipsis 7, 1, 17.
La profecía de Malaquías sobre el envío de Elías, que declaró que Dios enviaría a Elías el profeta antes del día grande y terrible del Señor, para que convirtiera el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. Esta profecía se cumplió en la persona de Juan el Bautista, que vino en el espíritu y el poder de Elías, y que preparó el camino para la primera venida de Jesús, llamando al pueblo al arrepentimiento y al bautismo. Esta profecía también se cumplirá en el futuro, cuando Dios enviará a 2 testigos, que tendrán el espíritu y el poder de Elías, y que profetizarán contra el anticristo y prepararán el camino para la segunda venida de Jesús. Malaquías 4, 5-6, Lucas 1, 16-17, Mateo 17, 10-13, Apocalipsis 11, 3-12. Estos son algunos ejemplos de las profecías que se cumplieron de los profetas después de Jesucristo, pero hay muchas más. Te invito a que estudies la Biblia, y veas cómo Dios ha revelado su plan para la humanidad, y cómo lo ha cumplido y lo cumplirá fielmente. ¿Por qué Dios revela sus planes a través de los profetas? Dios revela sus planes a través de los profetas porque quiere que su pueblo conozca su voluntad y se prepare para lo que va a suceder. Los profetas son sus siervos escogidos, que reciben su inspiración y su autoridad para hablar en su nombre. Los profetas anuncian tanto las bendiciones como las advertencias de Dios, y llaman al arrepentimiento y a la obediencia. Los profetas también testifican de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el centro de su plan de salvación. La Biblia nos enseña que Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas, y que nada hace sin antes revelárselo a ellos, Amós 3:7. También nos enseña que debemos escuchar la voz de los profetas, porque ellos nos guían por el camino de la verdad y de la vida, 2 Crónicas 20:20, Mateo 7, 15-20. Asimismo, nos enseña que debemos probar los espíritus, porque no todos los que se dicen profetas son verdaderos, sino que hay muchos falsos profetas que engañan y seducen a la gente, 1 Juan 4, 1-6. En la actualidad, Dios sigue revelando sus planes a través de los profetas. Creemos que el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el profeta viviente de Dios, que tiene el derecho de recibir revelación para toda la Iglesia y para el mundo. También creemos que los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles son profetas, videntes y reveladores, que apoyan y sostienen al profeta presidente. Ellos nos hablan por medio de las conferencias generales, las revistas de la Iglesia, las cartas oficiales y otros medios. Ellos nos dan consejos, instrucciones, advertencias y testimonios que nos ayudan a seguir a Jesucristo y a prepararnos para su segunda venida. ¿Por qué hay tantas religiones y sectas que dicen tener profetas? A continuación le presento una respuesta basada en la información que he encontrado estudios. Las religiones y las sectas que dicen tener profetas son aquellas que creen que Dios o algún ser superior se comunica con ciertas personas, que reciben su mensaje y lo transmiten a los demás. Estas personas son llamadas profetas, y su función es revelar la voluntad de Dios, anunciar el futuro, exhortar al pueblo, denunciar el mal y confirmar la verdad. Hay varias razones por las que existen tantas religiones y sectas que dicen tener profetas, pero algunas de las más comunes son: la diversidad cultural y geográfica. Las diferentes culturas y regiones del mundo han desarrollado sus propias formas de entender y expresar su fe, y han generado sus propios profetas, que reflejan sus valores, tradiciones e intereses. Por ejemplo, el profeta Mahoma surgió en el contexto de la Arabia del siglo VII, y fundó el Islam, una religión que se adaptó a las necesidades y desafíos de su pueblo. La búsqueda de sentido y esperanza. Muchas personas buscan una respuesta a las preguntas existenciales, como el origen, el propósito y el destino de la vida, y encuentran en los profetas una guía y una inspiración. Los profetas ofrecen una visión de la realidad que trasciende lo material y lo temporal, y que promete una salvación y una felicidad eterna. Por ejemplo, el profeta Jesucristo surgió en el contexto del judaísmo del siglo I, y fundó el cristianismo, una religión que se basa en su muerte y resurrección como el camino para la reconciliación con Dios. La necesidad de consuelo y compañía. Muchas personas sufren por las dificultades y los problemas de la vida, y buscan en los profetas un apoyo y un alivio. Los profetas muestran una compasión y una misericordia por los que sufren, y les ofrecen una palabra de consuelo y de esperanza. Los profetas también crean una comunidad de fieles, que se sienten unidos y protegidos por su fe. Por ejemplo,
El profeta José Smith surgió en el contexto del protestantismo del siglo XIX y fundó el mormonismo, una religión que se basa en la restauración de la iglesia primitiva y la revelación de nuevos libros sagrados. La reacción al cambio y al conflicto. Muchas personas se sienten amenazadas o insatisfechas por las transformaciones y las tensiones de la sociedad y buscan en los profetas una alternativa y una resistencia. Los profetas cuestionan y critican el orden establecido y proponen una reforma o una revolución. Los profetas también movilizan y organizan a sus seguidores, que se sienten llamados a luchar por su causa. Por ejemplo, el profeta David Core surgió en el contexto del adventismo del siglo XX y fundó la secta de los Davidianos, una religión que se basaba en la interpretación apocalíptica de la Biblia y el enfrentamiento con el gobierno. Estas son algunas de las razones por las que existen tantas religiones y sectas que dicen tener profetas, pero hay muchas más. Lo importante es que nosotros no nos dejemos engañar ni seducir por los falsos profetas, sino que examinemos sus mensajes a la luz de la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad y la revelación divina. La Biblia nos da los criterios para evaluar el origen, la motivación, el contenido y el resultado de los profetas, y nos advierte de los peligros y las consecuencias de seguir a los que se apartan de la voluntad de Dios. Deuteronomio 13, 1, 5, 18, 15-22, Mateo 7, 15-20, 24, 23-28, 1 Juan 4, 1, 6. Profecías que no se cumplieron de los profetas después de Jesucristo. Las profecías que no se cumplieron de los profetas después de Jesucristo son aquellas que anunciaron acontecimientos futuros que no se realizaron o que se realizaron de manera diferente a lo esperado. Estas profecías pueden deberse a errores humanos, a interpretaciones equivocadas, a manipulaciones interesadas o a falsificaciones deliberadas. Algunos ejemplos de estas profecías son: la profecía de Nostradamus sobre el fin del mundo en el año 1999. Nostradamus fue un médico y astrólogo francés del siglo XVI, que escribió una serie de cuartetas enigmáticas que supuestamente predecían el futuro. Una de ellas decía: el año 1999 7 meses, /del cielo vendrá un gran rey de terror, resucitar el gran rey de Angolmois, antes después Marte reinar por dicha, Centuria X, cuarteta 72. Muchos interpretaron esta profecía como una referencia al fin del mundo, al surgimiento del anticristo o a una guerra nuclear. Sin embargo, nada de eso ocurrió en 1999 y la profecía quedó desmentida por la realidad. La profecía de los testigos de Jehová sobre el regreso de Cristo en 1914. Los testigos de Jehová son una secta cristiana que se basa en las enseñanzas de Charles T. Russell, un predicador estadounidense del siglo XIX, que afirmaba tener una revelación especial de Dios. Russell predijo que Cristo volvería de manera invisible en 1914 y que empezaría el juicio de Dios sobre la humanidad. También predijo que los fieles serían arrebatados al cielo y que los impíos serían destruidos. Sin embargo, nada de eso ocurrió en 1914 y la secta tuvo que cambiar varias veces su fecha y su doctrina. La profecía de David Koresh sobre el Apocalipsis en 1993. David Koresh fue el líder de la secta de los Davidianos, un grupo disidente de los adventistas del séptimo día, que se estableció en un rancho cerca de Waco, Texas, en los años 80. Koresh se proclamó a sí mismo como el Mesías y afirmó tener una interpretación apocalíptica de la Biblia. Koresh predijo que el gobierno de Estados Unidos sería el instrumento del anticristo y que atacaría a su comunidad. También predijo que él y sus seguidores resistirían el asedio y que serían salvados por la intervención divina. Sin embargo, lo que ocurrió fue una tragedia. El 19 de abril de 1993, después de un asedio de 51 días, el rancho fue asaltado por las autoridades, y se produjo un incendio que causó la muerte de Koresh y de más de 70 de sus seguidores. Estos son algunos ejemplos de las profecías que no se cumplieron de los profetas después de Jesucristo, pero hay muchas más. Lo importante es que nosotros no nos dejemos engañar ni seducir por los falsos profetas, sino que examinemos sus mensajes a la luz de la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad y la revelación divina. La Biblia nos da los criterios para evaluar el origen, la motivación, el contenido y el resultado de los profetas, y nos advierte de los peligros y las consecuencias de seguir a los que se apartan de la voluntad de Dios. Deuteronomio 13, 1, 5, 18,
15-22, Mateo 7, 15-20, 24, 23-28, 1 Juan 4, 1, 6. ¿Por qué hay tantas profecías que no se cumplen? Hay varias posibles causas de que haya tantas profecías que no se cumplen, pero algunas de las más comunes son: la falsedad de los profetas. Muchos de los que se dicen profetas no lo son realmente, sino que son impostores, mentirosos o engañados. Ellos hablan por su propia cuenta, y no por inspiración divina. Ellos inventan o manipulan sus profecías, para ganar prestigio, dinero o poder. Ellos no tienen el testimonio del Espíritu Santo, ni el respaldo de la palabra de Dios. Sus profecías no se cumplen, porque no son de Dios, sino del hombre o del diablo. Deuteronomio 18, 20-22, Jeremías 23, 16-32, Mateo 7, 15-20. La interpretación errónea de las profecías. Muchos de los que escuchan o leen las profecías no las entienden correctamente, sino que las interpretan según sus propios criterios, prejuicios o deseos. Ellos no tienen en cuenta el contexto histórico, cultural o literario de las profecías, ni el propósito o el mensaje de Dios. Ellos aplican las profecías a personas, lugares o tiempos que no corresponden, o las toman de manera literal o simbólica sin discernimiento. Sus expectativas no se cumplen, porque no son las de Dios, sino las suyas. 2 Pedro 1, 20-21, 2 Timoteo 2:15, Hechos 17:11. El tiempo de Dios. Muchas de las profecías que se han dado todavía no se han cumplido, porque están relacionadas con eventos futuros, que dependen del plan y del propósito de Dios. Dios tiene su propio tiempo y su propia manera de cumplir sus profecías, que no siempre coinciden con el tiempo y la manera de los hombres. Dios es fiel y veraz, y no puede mentir ni fallar. Sus profecías se cumplirán, pero en el momento y la forma que Él ha determinado. Eclesiastés 3:1, Habacuc 2:3, 2 Pedro 3, 8-9. Estas son algunas de las causas de que haya tantas profecías que no se cumplen, pero hay muchas más. Lo importante es que nosotros no nos dejemos engañar ni seducir por los falsos profetas, sino que examinemos sus mensajes a la luz de la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad y la revelación divina. La Biblia nos da los criterios para evaluar el origen, la motivación, el contenido y el resultado de los profetas, y nos advierte de los peligros y las consecuencias de seguir a los que se apartan de la voluntad de Dios. Deuteronomio 13, 1, 5, Mateo 24, 23-28, 1 Juan 4, 1, 6. ¿Qué dice la Biblia sobre los falsos profetas y las sectas engañosas? La Biblia dice mucho sobre los falsos profetas y las sectas engañosas, porque son un peligro para la fe y la salvación de los creyentes. Algunas de las cosas que la Biblia dice son: los falsos profetas son aquellos que hablan en nombre de Dios, pero no tienen su autoridad ni su inspiración. Ellos dicen lo que el pueblo quiere oír, o lo que les conviene a ellos mismos. Ellos engañan, seducen y explotan a los incautos, y los apartan de la verdad. Sus palabras no se cumplen, y sus frutos son malos. Deuteronomio 18, 20-22 superíndice 1, Jeremías 23, 16-32 superíndice 2, Mateo 7, 15-20 superíndice 3. Las sectas engañosas son grupos religiosos que se desvían de la sana doctrina y que siguen a falsos maestros, falsos apóstoles o falsos cristos. Ellos introducen herejías, divisiones y confusiones en la iglesia, y niegan o distorsionan la persona y la obra de Jesucristo. Ellos se oponen a la palabra de Dios, y a los que la predican. Gálatas 1, 6-9, 2 Pedro 2, 1-3, 1 Juan 4, 1-6. Los creyentes deben estar alertas y vigilantes, y no dejarse engañar ni seducir por los falsos profetas y las sectas engañosas. Los creyentes deben estudiar la palabra de Dios, y comparar todo lo que oyen o leen con ella. Los creyentes deben orar al Señor, y pedirle sabiduría y discernimiento. Los creyentes deben buscar el consejo de otros cristianos maduros, y someterse a la autoridad de la Iglesia. 2 Timoteo 3, 14-17, 1 Tesalonicenses 5, 19-22, Hebreos 13, 7-9. Estas son algunas de las cosas que la Biblia dice sobre los falsos profetas y las sectas engañosas, pero hay muchas más. Te invito a que leas la Biblia, y veas cómo Dios te advierte y te protege de estos enemigos de tu fe.
¿Cómo saber si una profecía es verdadera o falsa? Para saber si una profecía es verdadera o falsa, es necesario examinarla a la luz de la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad y la revelación divina. La Biblia nos da varios criterios para evaluar el origen, la motivación, el contenido y el resultado de las profecías, y nos advierte de los peligros y las consecuencias de seguir a los falsos profetas. Algunos de estos criterios son: el profeta verdadero reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador, y su mensaje está de acuerdo con el Evangelio. El falso profeta niega o distorsiona la persona y la obra de Jesucristo, y su mensaje está en contra del Evangelio. 1 Juan 4, 1, 3, 2 Juan 7 a 11, Gálatas 1, 6-9. El profeta verdadero tiene el testimonio del Espíritu Santo, que le da poder, sabiduría y amor. El falso profeta tiene el espíritu del anticristo, que le da engaño, mentira y odio. Mateo 7, 15-20, 2 Pedro 2, 1, 3, 1 Juan 4, 4-6. El profeta verdadero respeta la autoridad de Dios y de su palabra, y se somete a ella. El falso profeta se rebela contra la autoridad de Dios y de su palabra, y la desprecia. Deuteronomio 13, 1, 5, 18, 15-22. Jeremías 23, 9-40, 2 Timoteo 3, 16-17, 4, 1, 5. El profeta verdadero produce frutos de justicia, paz y amor en su vida y en la de los que le escuchan. El falso profeta produce frutos de iniquidad, confusión y división en su vida y en la de los que le siguen. Mateo 7, 15-20, Gálatas 5, 16-26, Santiago 3, 13-18. Estos criterios se basan en la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad y la revelación divina. Por eso, le recomiendo que estudie la Biblia, que ore al Señor, que busque el consejo de otros cristianos maduros, y que examine su propia experiencia con Dios. Así podrá discernir entre las profecías verdaderas y las falsas profecías, y no será engañado ni manipulado por nadie. Que Dios le bendiga y le guíe. ¿Qué dice la Biblia sobre los profetas que no son de Dios? La Biblia dice que los profetas que no son de Dios son aquellos que hablan en su nombre, pero que no tienen su autoridad ni su inspiración. Ellos dicen lo que el pueblo quiere oír, o lo que les conviene a ellos mismos. Ellos engañan, seducen y explotan a los incautos, y los apartan de la verdad. Sus palabras no se cumplen, y sus frutos son malos. Deuteronomio 18, 20-22 superíndice 1, Jeremías 23, 16-32 superíndice 2, Mateo 7, 15-20 superíndice 3. La Biblia también dice que los profetas que no son de Dios son aquellos que pertenecen a falsas religiones o sectas y que hablan en nombre de falsos dioses o ídolos. Ellos se oponen a la palabra de Dios y a los que la predican. Ellos introducen herejías, divisiones y confusiones en la iglesia y niegan o distorsionan la persona y la obra de Jesucristo. Gálatas 1, 6-9, 2 Pedro 2, 1, 3, 1 Juan 4, 1, 6. La Biblia nos advierte de los peligros y las consecuencias de seguir a los profetas que no son de Dios, y nos exhorta a estar alertas y vigilantes, y a no dejarnos engañar ni seducir por ellos. La Biblia nos enseña a examinar sus mensajes a la luz de la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad y la revelación divina. La Biblia nos da varios criterios para evaluar el origen, la motivación, el contenido y el resultado de los profetas, y nos ayuda a reconocer a los verdaderos profetas, que son los que hablan por inspiración de Dios, y que nos conducen a Jesucristo, el único camino, la única verdad y la única vida. Deuteronomio 13, 1, 5, Mateo 24, 23-28, 1 Tesalonicenses 5, 19-22, Hebreos 13, 7-9. Aquí tienes dos anécdotas más que he creado basándome en el estudio histórico que te presenté antes. Un día, una mujer llamada María se encontró con una profetisa en la televisión, que le hablaba de un nuevo movimiento espiritual que había surgido en el mundo, y que le ofrecía la sanidad y la prosperidad a cambio de una membresía. María, que estaba enferma y endeudada, le preguntó a la profetisa qué decía la Biblia sobre ese movimiento, y cómo podía estar segura de que era de Dios. La profetisa se ofendió, y le dijo que la Biblia era un libro manipulado y caduco, y que ella tenía una revelación superior de Dios. María, que amaba la palabra de Dios, se dio cuenta de que la profetisa era una falsa profeta, y le dijo que se alejara de ella, y que se arrepintiera de su engaño.
María cambió de canal, y oró por la profetisa, para que Dios le abriera los ojos y le mostrara la verdad. Un día, un hombre llamado Pedro se encontró con un profeta en la iglesia, que le hablaba de Jesucristo, y que le ofrecía una palabra de corrección y de ánimo. Pedro, que estaba pasando por un momento de tentación y de duda, le preguntó al profeta cómo podía recibir esa palabra, y cómo podía estar seguro de que era de Dios. El profeta le miró con amor, y le dijo que la Biblia era la fuente de la verdad y la revelación divina, y que él solo confirmaba lo que Dios le había dicho. Pedro, que respetaba la Biblia, se dio cuenta de que el profeta era un verdadero profeta, y le agradeció su palabra, y le pidió perdón. Pedro siguió su camino, y confesó a Dios su pecado y su debilidad. El consejo que te puedo dar, basado en estas anécdotas, es que siempre ores al Señor, y le pidas que te dé el Espíritu Santo, que es el Consolador, el Maestro y el Guía. El Espíritu Santo te ilumina para entender la palabra de Dios, te convence de pecado, de justicia y de juicio, te da poder, sabiduría y amor, te da dones y ministerios, te da frutos y evidencias, y te sella para el día de la redención. El Espíritu Santo te ayuda a reconocer la voz de Dios y a resistir la voz del diablo. Juan 14, 15-26, 16, 7-15, Efesios 1, 13-14, 4:30, 5:18. Otro consejo que te puedo dar, basado en estas anécdotas, es que siempre busques el consejo de otros cristianos maduros, que son los que te pueden orientar, corregir, animar y apoyar en tu caminar con Dios. Los cristianos maduros son los que tienen una fe sólida, una esperanza firme, un amor sincero, una conducta ejemplar, una doctrina sana, una experiencia probada, y una autoridad reconocida. Los cristianos maduros son los que te pueden advertir de los falsos profetas y enseñarte a seguir a los verdaderos profetas. Hebreos 13, 7-9, 1 Tesalonicenses 5, 12-15, Proverbios 11, 14, 15-22. Aquí tienes un cuestionario detallado de todo lo expuesto aquí. ¿Qué es un profeta? ¿Qué diferencia hay entre un profeta verdadero y un falso profeta? ¿Qué criterios se pueden usar para discernir entre los profetas verdaderos y los falsos profetas? ¿Qué ejemplos de profetas verdaderos y falsos profetas se pueden encontrar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la historia de la Iglesia y en los tiempos actuales? ¿Qué razones hay para que existan tantas religiones y sectas que dicen tener profetas? ¿Qué profecías se cumplieron de los profetas después de Jesucristo? ¿Qué profecías no se cumplieron de los profetas después de Jesucristo? ¿Qué consejos se pueden dar para evitar ser engañado por los falsos profetas y las sectas engañosas? ¿Qué anécdotas se pueden contar para ilustrar el discernimiento entre los profetas verdaderos y los falsos profetas? ¿Qué dice la Biblia sobre los profetas que no son de Dios? Aquí tienes 2 consejos sobre los falsos profetas modernos. No te dejes impresionar por los milagros, las señales o los prodigios que hacen los falsos profetas, porque pueden ser trucos, engaños o manifestaciones del poder del diablo. Recuerda que la Biblia dice que el anticristo y el falso profeta harán grandes señales y maravillas para engañar a los que no aman la verdad. 2 Tesalonicenses 2, 9-12, Apocalipsis 13, 11-18. No te dejes influir por las palabras, las promesas o las profecías que dicen los falsos profetas, porque pueden ser mentiras, manipulaciones o contradicciones con la palabra de Dios. Recuerda que la Biblia dice que debemos examinarlo todo, y retener lo bueno, y que debemos probar los espíritus, para ver si son de Dios. 1 Tesalonicenses 5, 19-22, 1 Juan 4, 1, 6. Para estar preparado para ser capaz de alejar los falsos profetas de nuestras vidas, te sugiero que sigas estos consejos. Estudia la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad y la revelación divina. La Biblia te enseña quién es Dios, quién es Jesucristo, qué es el Evangelio, cómo es la Iglesia, qué es la voluntad de Dios, y qué es el plan de Dios para la historia. La Biblia te ayuda a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. La Biblia te equipa para toda buena obra, y te hace sabio para la salvación. 2 Timoteo 3, 14-17, Salmo 119, 105. Ora al Señor, que es el que te da el Espíritu Santo, que es el Consolador, el Maestro y el Guía. El Espíritu Santo te ilumina para entender la palabra de Dios, te convence de pecado, de justicia y de juicio,
te da poder, sabiduría y amor, te da dones y ministerios, te da frutos y evidencias, y te sella para el día de la redención. El Espíritu Santo te ayuda a reconocer la voz de Dios y a resistir la voz del diablo. Juan 14, 15-26, 16, 7-15, Efesios 1, 13-14, 4:30, 5:18. Busca el consejo de otros cristianos maduros, que son los que te pueden orientar, corregir, animar y apoyar en tu caminar con Dios. Los cristianos maduros son los que tienen una fe sólida, una esperanza firme, un amor sincero, una conducta ejemplar, una doctrina sana, una experiencia probada, y una autoridad reconocida. Los cristianos maduros son los que te pueden advertir de los falsos profetas y enseñarte a seguir a los verdaderos profetas. Hebreos 13, 7-9, 1 Tesalonicenses 5, 12-15, Proverbios 11, 14, 15-22. Estos son algunos consejos para estar preparado para ser capaz de alejar los falsos profetas de nuestras vidas, pero hay muchos más. Lo importante es que mantengas tu comunión con Dios, con su palabra, con su espíritu, con su pueblo, y con su propósito. Así podrás estar alerta, vigilante y preparado para enfrentar a los falsos profetas y para seguir a los verdaderos profetas que te conducen a Jesucristo, el único camino, la única verdad y la única vida. Que Dios te bendiga y te guíe. Libro sobre cómo saber si alguien es profeta o no lo es. El don de profecía en las Escrituras y en la historia, de Alberto R. T. y Dwayne N. Smond. Este libro es una compilación de estudios bíblicos, teológicos e históricos sobre el don de profecía, desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad. El libro analiza las características, el propósito y el cumplimiento de las profecías, y ofrece orientaciones prácticas para evaluar el origen y la autenticidad de los profetas. Profetas y profecías en el siglo XXI, de Samuel Pagán. Este libro es una reflexión crítica y pastoral sobre el fenómeno de los profetas y las profecías en el contexto latinoamericano. El libro examina los desafíos y las oportunidades que plantea la proliferación de los movimientos proféticos y propone criterios bíblicos, éticos y eclesiales para discernir entre los profetas verdaderos y los falsos profetas. El ministerio profético hoy, de Wayne Grudem. Este libro es una defensa bíblica y equilibrada del ministerio profético en la Iglesia contemporánea. El libro explica la naturaleza, el propósito y el valor de las profecías, y ofrece pautas prácticas para ejercer y recibir el don de profecía. El libro también advierte de los peligros y los errores de los falsos profetas, y llama a la Iglesia a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Los falsos profetas, de Walter Martin. Este libro es una exposición y una denuncia de las doctrinas y las prácticas de las principales sectas y religiones falsas que operan en el mundo. El libro revela las contradicciones, las manipulaciones y las mentiras de los falsos profetas y confronta sus enseñanzas con la verdad del Evangelio. El libro también ofrece consejos para evangelizar y ayudar a las víctimas de los falsos profetas. El discernimiento profético, de Rick Joyner. Este libro es una guía práctica y espiritual para desarrollar el discernimiento profético, que es la capacidad de distinguir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. El libro enseña los principios, los métodos y las herramientas para evaluar las profecías y para reconocer los frutos, los dones y el carácter de los profetas. El libro también alerta de las trampas y las tentaciones de los falsos profetas y anima a la Iglesia a buscar la madurez profética. Profetas verdaderos y falsos en la historia. Los profetas considerados verdaderos son aquellos que hablaron por inspiración de Dios y que anunciaron su voluntad, su juicio y su salvación a su pueblo y a las naciones. Algunos de los profetas verdaderos más conocidos son: Moisés fue el primer profeta de Israel y el mediador de la alianza entre Dios y su pueblo. Recibió la ley de Dios en el monte Sinaí, y guió a los israelitas en su éxodo de Egipto y en su peregrinación por el desierto. También profetizó la venida de un profeta como él, que sería Jesucristo. Deuteronomio 18, 15-19, Hechos 3, 22-23. Isaías fue el profeta más importante de la época de los reyes de Judá y el autor del libro profético más extenso del Antiguo Testamento. Predijo la caída de Israel y de Judá y el exilio de su pueblo a Babilonia. También anunció la restauración de Jerusalén y la llegada del Mesías, que sería el siervo sufriente de Dios. Isaías 1:1, 40, 1:2, 53, 1:12.
Jeremías fue el profeta que vivió durante el periodo más crítico de la historia de Judá y que sufrió la persecución y el rechazo de sus contemporáneos. Denunció el pecado y la infidelidad de su pueblo, y anunció el juicio de Dios por medio de los babilonios. También proclamó la esperanza de una nueva alianza, basada en el perdón y la renovación interior. Jeremías 1, 4-10, 25, 8-14, 31, 31, 34. Ezequiel fue el profeta que fue llevado al exilio a Babilonia y que tuvo visiones extraordinarias de Dios y de su gloria. Predijo la destrucción de Jerusalén y del templo, y la dispersión de su pueblo entre las naciones. También anunció la restauración de Israel y la construcción de un nuevo templo, donde Dios moraría con su pueblo. Ezequiel 1, 1, 3, 37, 1, 14, 40, 1, 48, 35. Daniel fue el profeta que sirvió en la corte de los reyes babilonios y persas y que se destacó por su fidelidad y su sabiduría. Interpretó los sueños y las visiones de los reyes, y recibió revelaciones sobre el futuro de los imperios mundiales y el reino de Dios. También profetizó sobre el tiempo del fin y la resurrección de los muertos. Daniel 1, 1, 21, 2, 1, 49, 7, 1, 28, 12, 1, 13. Juan el Bautista fue el profeta que preparó el camino para la venida de Jesucristo y que lo bautizó en el río Jordán. Predicó el arrepentimiento y el bautismo de agua, y anunció el bautismo del Espíritu Santo y del fuego. También denunció el pecado y la hipocresía de los líderes religiosos, y fue decapitado por orden de Herodes Antipas. Mateo 3, 1, 17, 11, 7-15, 14, 1, 12. Jesucristo fue el profeta por excelencia y el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Fue el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador y el Señor. Enseñó la verdad y la gracia de Dios, y realizó milagros y señales que demostraron su autoridad y su amor. También predijo su muerte y su resurrección, y la destrucción de Jerusalén y del templo. Lucas 4, 16-21, 24, 25-27, Juan 1, 14-18, 14-6. Pedro fue el apóstol que Jesús escogió como el líder de su iglesia, y que recibió las llaves del reino de los cielos. Predicó el Evangelio con poder y valentía, y fue el primero en anunciarlo a los judíos y a los gentiles. También profetizó sobre el día del Señor y la nueva creación. Mateo 16, 13-20, Hechos 2, 14-41, 10, 1, 48, 2 Pedro 3, 1, 13. Pablo fue el apóstol que Jesús llamó para ser el apóstol de los gentiles y que llevó el Evangelio a todo el mundo conocido. Escribió cartas a las iglesias que fundó o visitó y que contienen enseñanzas doctrinales y prácticas para los cristianos. También profetizó sobre la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Hechos 9, 1, 22, 13, 1-28 horas y 31 minutos, Romanos 1, 1, 17, 1 Corintios 15, 1, 58, 1 Tesalonicenses 4, 13-18. Juan fue el apóstol que Jesús amó y que estuvo con él en la cruz. Escribió el cuarto Evangelio, que presenta a Jesús como el Verbo de Dios, y 3 cartas, que enfatizan el amor de Dios y el mandamiento de amarnos unos a otros. También escribió el libro de Apocalipsis, que contiene visiones proféticas sobre el conflicto entre el bien y el mal, y la victoria final de Cristo y de su iglesia. Juan 13:23, 19, 25-27, 20, 30-31, 1 Juan 4, 7-21, Apocalipsis 1-1-22-21. Los profetas considerados falsos son aquellos que hablaron por su propia cuenta, o por inspiración del diablo, y que engañaron, sedujeron y explotaron a la gente, y los apartaron de la verdad. Algunos de los profetas falsos más conocidos son: Balaam fue el profeta que fue contratado por el rey Balac de Moab, para maldecir a Israel, que se acercaba a la tierra prometida. Aunque al principio se negó, luego se dejó llevar por la codicia, y buscó la manera de complacer al rey. Aunque Dios le impidió maldecir a Israel, y le hizo bendecirlo, Balaam aconsejó a Balac que hiciera caer a Israel en la idolatría y la inmoralidad. Números 22 1-24-25, 31, 8, 16, 2 Pedro 2, 15-16, Apocalipsis 2:14.
Ananías fue el profeta que se opuso a Jeremías y que le contradecía con falsas profecías de paz y prosperidad. Dijo que el yugo de Babilonia sería roto en 2 años, y que los vasos sagrados del templo y los cautivos de Judá serían devueltos. Jeremías le dijo que era un falso profeta y que moriría ese mismo año. Así sucedió, y sus profecías no se cumplieron. Jeremías 28, 1, 17. Los falsos cristos son los que se presentan como el Mesías, o el ungido de Dios, y que engañan a muchos con sus señales y prodigios. Jesús advirtió a sus discípulos que no lo siguieran, ni creyeran en ellos, porque su venida sería evidente para todos. Algunos ejemplos de falsos cristos son Simón el mago, Teudas, el egipcio, Bar Kokhba, y muchos otros a lo largo de la historia. Mateo 24, 23-27, Hechos 8, 9-24, 5, 36-37, 21-38, 2 Tesalonicenses 2, 1, 12. Los falsos apóstoles son los que se hacen pasar por enviados de Cristo, pero que son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de luz. Ellos pervierten el Evangelio y causan divisiones y escándalos en la iglesia. El apóstol Pablo los. ¿Qué dice la Biblia sobre los peligros del engaño religioso? El engaño religioso es una de las estrategias que usa el diablo para apartar a las personas de Dios y de su verdad. El engaño religioso consiste en presentar una falsa apariencia de piedad, de sabiduría o de autoridad, para seducir, confundir o manipular a los que buscan a Dios o a los que ya le conocen. El engaño religioso puede manifestarse de diversas formas, como falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, falsos milagros, falsas religiones o falsas sectas. La Biblia dice que el engaño religioso es muy peligroso, porque puede llevar a las personas a creer una mentira en lugar de la verdad, a desobedecer la voluntad de Dios en lugar de cumplirla, a perder la salvación en lugar de obtenerla, y a sufrir el juicio de Dios en lugar de su bendición. La Biblia también dice que el engaño religioso es muy sutil, porque puede parecer bueno, razonable o atractivo, pero en realidad es malo, engañoso o destructivo. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos el engaño religioso se incrementará, y que muchos se apartarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2 Tesalonicenses 2, 9-12, 1 Timoteo 4, 1, 2. Para evitar caer en el engaño religioso, la Biblia nos da varios consejos, como amar la verdad y rechazar la mentira. La verdad es la palabra de Dios, que es la fuente de la revelación divina, y que nos enseña quién es Dios, quién es Jesucristo, que es el Evangelio, cómo es la Iglesia, que es la voluntad de Dios, y que es el plan de Dios para la historia. La mentira es todo lo que se opone, se contradice o se aparta de la palabra de Dios, y que nos aleja de Dios y de su propósito. Debemos estudiar, meditar y obedecer la palabra de Dios, y no dejarnos engañar por las palabras de los hombres. Juan 17:17, 2 Timoteo 3, 14-17, Colosenses 2:8. Pedir el Espíritu Santo y seguir su guía. El Espíritu Santo es el Consolador, el Maestro y el Guía, que nos ilumina para entender la palabra de Dios, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos da poder, sabiduría y amor, nos da dones y ministerios, nos da frutos y evidencias, y nos sella para el día de la redención. El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer la voz de Dios y a resistir la voz del diablo. Debemos orar al Señor y pedirle que nos dé el Espíritu Santo y que nos guíe a toda la verdad. Juan 14, 15-26, 16, 7-15, Efesios 1, 13-14, 4:30, 5:18. Buscar el consejo de otros cristianos maduros, que son los que nos pueden orientar, corregir, animar y apoyar en nuestro caminar con Dios. Los cristianos maduros son los que tienen una fe sólida, una esperanza firme, un amor sincero, una conducta ejemplar, una doctrina sana, una experiencia probada, y una autoridad reconocida. Los cristianos maduros son los que nos pueden advertir de los falsos profetas y enseñarnos a seguir a los verdaderos profetas. Debemos someternos a la autoridad de la Iglesia y escuchar el testimonio de los que han sido fieles a Dios. Hebreos 13, 7-9, 1 Tesalonicenses 5, 12-15, Proverbios 11-14, 15-22. Estos son algunos de los consejos que la Biblia nos da para evitar el engaño religioso, pero hay muchos más.
Lo importante es que mantengamos nuestra comunión con Dios, con su palabra, con su espíritu, con su pueblo, y con su propósito. Así podremos estar alertas, vigilantes y preparados para enfrentar el engaño religioso, y para seguir la verdad de Dios, que nos conduce a Jesucristo, el único camino, la única verdad y la única vida. Que Dios le bendiga y le guíe. Gracias por haber participado en este estudio histórico de los profetas verdaderos y los falsos profetas, en este canal, Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido con nosotros, y que hayas podido conocer más sobre los mensajes, los milagros y los engaños de los profetas que han marcado la historia de la humanidad. Te invitamos a que revises todo lo generado aquí, y que repases los criterios bíblicos e históricos para discernir entre los profetas verdaderos y los falsos profetas. También te animamos a que sigas estudiando la palabra de Dios, que ores al Señor, que busques el consejo de otros cristianos maduros, y que evites el engaño religioso, que es una de las estrategias del diablo para apartarte de Dios y de su verdad. Recuerda que el único profeta por excelencia, y el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador y el Señor. Él es el único que puede revelarte a Dios, y el único que puede reconciliarte con Dios. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Juan 14:6. Si quieres seguir explorando la fe y las religiones, puedes visitar nuestro sitio web, donde encontrarás más recursos, artículos, videos y podcasts sobre este y otros temas de interés. También puedes suscribirte a nuestro canal y recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Y si te ha gustado este estudio, puedes compartirlo con tus amigos, familiares y contactos, para que ellos también puedan beneficiarse de él. Nos despedimos con una bendición bíblica, que dice, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Hasta pronto, y que Dios te bendiga y te ilumine.